Bueno, vamos a comenzar. Hola a todos y lo primero, dar las gracias por vuestra asistencia a este nuestro segundo webinar de ECAHAO. Mi nombre es Jaime Vara y soy el responsable de la parte de canal en ECAHAO. El webinar de hoy que vamos a hacer trata de la importancia de cómo realizar los site surveys correctamente y sobre todo también cómo el utilizar un hardware como en este caso es el ECAHAO Sidekick nos va a ayudar a hacerlo de una manera más rápida, más eficiente y también mucho más cómoda. Para el webinar de hoy volvemos a contar con nuestros expertos invitados, Leo Gómez de Cisco Meraki y Felipe Martín de MVE. Podéis ir dejando también vuestras preguntas en la parte del Q&A. Las respuestas que yo pueda ir dando las iré respondiendo directamente allí y las que no las trataremos al final del webinar. Si por razones de tiempo no nos da tiempo a responderla, esas respuestas pues contactaremos con las respuestas, ¿de acuerdo? Recordad también que el webinar va a ser grabado y que lo publicaremos en nuestro canal de YouTube próximamente. De nuevo, daros las gracias, espero que este segundo webinar os guste y que nada, os dejo ya con Felipe y con Leo, todo vuestro, chicos. Muchas gracias, Jaime. Primero presentarme, primero que nada. Soy Leo Gómez, soy ingeniero de preventa en Cisco Meraki, aquí en Londres, y cubro pues lo que es básicamente una gran parte de Europa. Y bueno, Felipe, ¿te quieres presentar? Hola, buenas tardes. Yo soy Felipe. Soy el CEO, pero también uno de los ingenieros de MVE y nos dedicamos a todo tipo de sistemas de telecomunicaciones y, por supuesto, a Wi-Fi. Y pues colaboro con Leo y con mucha más gente en el mundo, o sea, en temas y para desarrollar todo tipo de cosas como, bueno, de webinars y de charlas como estas. De acuerdo, pues voy a empezar a compartir un poco lo que es la presentación que tenemos. Un poco la idea que tenemos para este webinar es hacerlo un poco abierto, en el sentido que vamos a estar, en un momento va a estar hablando Felipe, otro momento voy a estar hablando yo. La idea es compartir la experiencia de ambos en lo que es la parte de display Wi-Fi y sobre todo cómo el ECAHAO Sidekick nos ha ayudado, básicamente. ¿Vale? Entonces, un poco de lo que es la parte de presentaciones. Aquí tenéis nuestros datos de contacto. No os preocupéis, os vamos a mandar toda esta información después del webinar. ¿Vale? Aquí están los datos de contacto míos, los de Felipe y los de Jaime. Un poco los componentes de la solución. El ECAHAO antiguamente era solamente un software en el cual tú decías, vale, tengo el software y puedo hacer el análisis de espectro. Hace aproximadamente un año, esto cambió, ¿vale? Y en lugar de utilizar los dongles USB, pasamos a tener lo que son el Sidekick, ¿vale? Que básicamente es esto que veis aquí. No sé si en el pequeño video lo veis, pero básicamente es un dispositivo que ya incorpora todo lo que son las partes de analizador de espectro y radios Wi-Fi, ¿vale? Aparte, otra parte del componente es el ECAHAO Pro, que es propiamente el programa de diseño y la parte de survey. Luego tenemos el ECAHAO Survey, que esto os lo enseñará Felipe, es la primera herramienta profesional para hacer surveys con el iPad. Entonces ya dejamos de necesitar el portátil, que pues tiene su peso. Yo estaba bajo el sol a 50 grados en Mauritania, en África, con un portátil y la verdad que al rato termina cansando, ¿vale? Y entonces es una ventaja que podemos tener, que podemos utilizar un iPad para hacer los surveys. Luego tenemos el ECAHAO Capture. El ECAHAO Capture se trata que puedes capturar paquetes 802.11. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de si los capturo con un portátil Windows a capturarlos con el ECAHAO Capture? Es que puedo ver todo lo que es la capa 2 y parte de la capa 1, la parte superior de la capa 1, de lo que es la parte de Wi-Fi. Antiguamente para esto, muchos ingenieros dedicados al wireless, yo incluido, hemos optado por usar un Mac porque el Mac nos permitía hacer esto. Pero claro,
hacerlo con Windows requería unos adaptadores especiales y esos adaptadores especiales, pues básicamente relación calidad-precio no me venía, no era suficiente, o sea, no era operativo. Y luego otro componente adicional es el Ekahau Cloud o Local, que es básicamente colaboración. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo tengo, tengo un equipo o tengo una persona que está siendo dedicado a esta parte de surveys y desplazar a esa persona no es lo mejor a nivel de tiempo y a nivel de precio, puedo desplazar a un técnico que no necesariamente tiene que ser un especialista y a su vez cuando el técnico cuando termina de hacer un survey, puede en tiempo real pasar la información al cloud y básicamente se pueden crear grupos de colaboración entre varias personas, ¿vale? Un poco lo que es el Ekahau Pro. Yo no, realmente para mí es la mejor herramienta que hay en la parte de Wi-Fi, para lo que es la parte de diseño y lo que es la parte de survey. Se pueden crear, por ejemplo, diseños Wi-Fi muy rápidamente, soporta más de 2500 puntos de acceso. Yo desde mi experiencia personal, cuando sacamos los nuevos puntos de acceso 802.11x, a los 10 días ya estaban encajados y para mí es sorprendente y a la vez es muy útil porque me permite que cualquier diseño que vaya a entregar a un partner, a un cliente o a alguien que pueda llegar, pues ya mis puntos de acceso, ya nuestros puntos de acceso están allí. Y es lo mejor que tiene Ekahau, que es vendor neutral. Si sale un nuevo fabricante, el nuevo Ekahau va a incorporar puntos de acceso de diferentes fabricantes. Y esto al final lo que nos da es flexibilidad, ¿vale? Y a su vez... Sí, bueno. Sí, dime. No tan solo es que te soporte más de 2.500 puntos, ¿no? Sino que yo me encontré con algún AP antiguo, además coincide que era de Cisco y abrí un ticket en soporte y al poco tiempo lo habían añadido también. O sea, entonces, sí, soporta la mayoría de puntos de acceso, desde luego de una época para aquí, prácticamente todos, pero de los antiguos también, que a veces pues, tenemos que repasar, tenemos que hacer el survey o optimizar una red wifi ya existente y nos encontramos con alguna AP que puede que no esté. Entonces, aún así también ha habido, o sea, yo también, por lo menos habiendo un ticket en soporte, me han dado la opción y lo han incluido. Entonces, y la verdad es que está bastante bien. Usar una herramienta como Ekahau para mí ha supuesto, pues bueno, de la noche el día, ¿no? O sea, de no ver nada, porque en el mundo del wifi antiguamente pues tenías que levantar el dedo y decir, a ver por dónde sale el aire. Ahora mismo pues los diseñamos según los requerimientos técnicos del fabricante en combinación con los del cliente. Tal como dice ahí, ya la herramienta incluso te incluye las recomendaciones de diseño de Cisco, de Aruba, de Polycom y de otros, ¿vale? Para que cuando nosotros diseñamos, pues no es lo mismo diseñar una red para conectividad básica que una red, por ejemplo, para voz IP, ¿vale? Se requieren niveles de cobertura distintas, densidades distintas, etcétera. Entonces, todo eso incluso tú lo puedes marcar a hacer un proyecto y estás diseñando en base a esas necesidades. Y puedes entregar el proyecto al cliente diciendo, mira, cumplo todas y cada una de las especificaciones del fabricante. De hecho, por ejemplo, también me ha pasado con Meraki, que a la hora de abrir un ticket en soporte en una incidencia compleja, pues me dicen, oye, pues mándame un survey. Claro, y he podido hacer el 6 survey con Ekahau, enviárselo y juntos, o sea, poder resolver la incidencia. Y además también está muy bien porque además yo cuando interactúo con los ingenieros del fabricante ya estoy hablando sobre unas bases, ¿no? O sea, esto es una red que está diseñada para esto, toma, aquí te paso ya el diseño, después este es el survey, mira, veo que aquí la antena está haciendo esto o está haciendo aquello. Como decía Leo, el Scikit lo que nos aporta, a ver, hay varias cosas que nos aporta. La primera y la más evidente para los que ya habéis trabajado con Ekahau y tengáis los dongles,
es que sabéis que cuando tenéis que montar el equipo para hacer un survey, pues agarras el equipo, le tienes que poner un hub USB para meter los 3 dongles para capturar datos. Se puede hacer con menos, pero tendrías que ir más lento. Además, tienes que añadir, si lo vas a usar, el analizador de espectros, que también iba por USB, y entonces eso, al ir a través de un dongle y por USB, tenía muchos boletos al ir moviéndote y cargando con ello, de que se desconectara, se moviera el cable y aquello se te parara. Con lo que era lento, pesado y complicado. El Scikit sí, también va por USB, pero no es autónomo. O sea, ya no es como, no necesita alimentarse del USB como pasaban con los dongles. Entonces, Eso es. lo enchufas con un único cable, que además, y no falla. Al tener batería, además, te permite hacer unos surveys durante bastante más tiempo. De hecho, si lo combinas con el iPad, puedes pasarte 8 horas haciendo un site survey de seguido y no hay problema. El iPad aguanta y el Scikit también aguanta. Entonces, pues bueno, está la parte de la comodidad. Eso ha sido como la primera parte que quizás nosotros hemos notado muchísimo más. O sea, esa comodidad ha hecho que se bajen mucho y muy drásticamente los tiempos a la hora de realizar un survey. Donde antes tardabas igual 2 horas, ahora tardas 40 minutos o 30. Porque al final hay cosas que no te puedes evitar, como tener que ir apartando elementos, etcétera. Pero al ir tan cómodamente, tú coges el iPad, el Cajao y vas pulsando por cada sitio y vas de una manera mucho más ágil. Sí, al final se trata de tener no solamente lo que es el Sidekick, sino además de tener una suite entera en la cual yo puedo empezar un proyecto, puedo diseñarlo, puedo corroborar que las coberturas son así, yéndome a sitio, haciendo AP on stick, básicamente poniendo a radiar un punto de acceso con un SSID, y puedo con el Sidekick, no necesariamente necesito enviar a alguien que esté especializado, sino con unas instrucciones bastante básicas y literalmente un training, un training de 5 minutos, ya puede hacer la captura de datos, y gracias al Sidekick puedo saber que esa captura de datos es fiable. Y a su vez, con las herramientas de colaboración, yo puedo verlo en tiempo real, ¿vale? Así como menciona Felipe, puedes bajar los tiempos, ¿vale? Bueno, se bajan bastante, se baja drásticamente el tiempo del survey porque es bastante menos aparatoso que antiguamente. Es algo mucho más sencillo y, como ha dicho él, puedes enseñar a alguien, o sea, enseñar prácticamente es dar unas instrucciones que van a ser 2 minutos para abrir la aplicación y explicar cómo tiene que hacer el survey. Tú como ingeniero puedes diseñar el proyecto, se lo puedes pasar a través del cloud de Cajao, se lo puedes pasar al iPad y él va haciendo el site survey con el iPad, y tú, una vez que él acabe, tú lo verás en el eCajao Pro y podrás analizarlo. De esta forma, es mucho más flexible de lo que era antiguamente. Antiguamente había que ir con la suite entera, hasta la versión 9 de la Cajao Site Survey, tenías que ir con la suite, con los dongles, etcétera. Entonces, ahora esa parte mejoró enormemente. La otra parte también la segunda parte que quizás también ha mejorado mucho. Bueno, la verdad es que como analizador de espectros, Cajao tiene una sensibilidad muy alta y también es muy rápido. Entonces, ahí con el analizador de espectro trabajamos en la capa 1, ¿no? Podemos ver cómo transmiten las antenas. Podemos detectar interferencias, ver si realmente están emitiendo donde dicen, ver si hay ruido, buscar una antena perdida. Para todo esto, en la capa 1 podemos trabajar con el Scikit. Y luego está la parte del tema de las antenas. Es que, claro, cada fabricante, o sea, cuando yo, por ejemplo, cojo un dongle USB
y coge el mismo modelo, ¿vale? Normalmente esas antenas, la calibración no es tan fina como puedo tener con el Sidekick. La razón de eso es que básicamente la calibración cuesta y la calibración en gran medida se tiene que hacer muy manualmente, ¿vale? Entonces los equipos que están realmente calibrados tienen un precio. Yo, por ejemplo, he trabajado con analizadores de espectro de radios DMR, PMR y Tetra. Básicamente, cada 2 años tenía que enviar al equipo de fabricante para que lo recalibrara. Entonces, claro, nosotros con el Sidekick tenemos unas antenas que están calibradas de fábrica y adicionalmente no requiere una recalibración. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo hago un site survey hoy y lo hago mañana y las condiciones no han cambiado, los resultados serán realmente muy parecidos. Y entre las diferentes diferencias que podemos ver entre usar un adaptador Wi-Fi y un encajado Sidekick, básicamente lo que hemos dicho hasta ahora. No requiere un conocimiento especializado, 7 antenas con mejor precisión y fiabilidad, un analizador de espectro ultra rápido. Ahora luego, después de que terminemos la parte de PowerPoint, Felipe os enseñará un poco cómo se ve, que la verdad es alucinante. 2 radios Wi-Fi multipropósito. Esto quiere decir que ambas radios son dual banda, con lo cual yo puedo ahora hacer una captura de tráfico de un roaming, de un equipo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo quiero ver cuáles son los problemas de roaming que tiene un equipo o cómo está haciendo el roaming, si no utilizo el encajado Sidekick, necesito al menos 2 ordenadores, no, normalmente 2 ordenadores que estén capturando cada uno en un canal separado, el canal de origen y el canal de destino, y con Sidekick me ahorro todo ese proceso. Tengo un solo dispositivo que me hace las dos cosas. Además de tener un CPU dedicado, una batería es suficiente, como ha dicho Felipe, que tranquilamente puede durar 8 horas y es bastante robusto en comparación con un pincho USB que finalmente me ha pasado un montón de veces, sobre todo haciendo survey en hoteles, de ir con el dongle y de repente el dongle se me queda la mitad del dongle en el portátil y la otra mitad en el suelo porque pasa por una puerta y así como buenamente he podido reconstruirlo. Pero claro, eso con el Sidekick no pasa. Y luego está el tema de la orientación. Como las antenas están normalmente polarizadas verticalmente, las del adaptador Wi-Fi, depende cómo se coloquen en el portátil, van a tener una recepción o van a tener otra, ¿vale? Y eso es lo que realmente vemos aquí, ¿vale? Hay una variación muy grande en decibelios según la orientación y luego incluso con la misma orientación también hay una variación muy grande. Y esa es la gran diferencia de utilizar un Sidekick, que tenemos resultados constantes y fiables cada vez. Son mediciones muy precisas que no importa la orientación física del equipo. Como también hace más mediciones por momento, por segundo, que un adaptador USB, permite que no haya que tener que hacer varias veces un survey por el mismo sitio, ¿vale? Y un poco sumarizando, todo se trata de tener de ser más precisos, de tener que pasar menos tiempo, de crear resultados confiables, porque al final estas áreas rojas que veis aquí son básicamente áreas que con el adaptador USB me ha dicho, oye, mira, aquí tienes un problema de cobertura, cuando realmente no es así. Eso es lo que el adaptador tarda más tiempo en poder hacer el escaneo de todos los canales. Por tanto, en el programa me puede dar información que no necesariamente es todo lo precisa que según el despliegue puedo necesitar, ¿vale? Y eso, Exacto. vale. Sí, ¿Mostras tú la parte de survey para el iPad? la parte del survey para el iPad. Sí. Vale, a ver, desde que salió la versión 10 y Ekahau Kone, tenemos la posibilidad de hacer los site surveys con los iPads. En este caso, yo lo que tengo es un iPad Pro de nueva generación, la de 11 pulgadas, ¿vale? Entonces, aquí tengo abierto un diseño, pero si lo pongo en survey, por ejemplo, podéis ver todos los puntos que se dieron en este
Site Survey. Entonces, de forma muy fácil, yo tengo en el iPad, tengo todo lo que necesito. Yo puedo ir de un proyecto a otro con un solo clic y después también lo que puedo hacer es cambiar de planta según necesite. Bueno, en el iPad está pensado realmente no para que visualices los proyectos, sino está pensada la aplicación para hacer realmente el Site Survey. Y no tienes todas las opciones que están en el Ekahau Pro, ¿vale? Tienes las que necesitas en el sitio justo cuando vas a hacer un Site Survey. Y en este caso, lo que puedes ver en sitio es el signal string, o sea, la señal de la primera señal y la segunda fuente. Pues, por ejemplo, cuando estás diseñando para alta densidad, sueles solapar APs, entonces igual puedes querer ver la segunda señal. También puedes ver el channel overlap y también queda el ruido y me parece que también es el round trip, o sea, el survey activo haciendo un ping al SSID que has seleccionado. Entonces, la idea es bastante sencilla. Hay dos partes, que es la parte para ver lo que has hecho y la parte del survey. Voy a coger, aunque lo puedo hacer con el dedo, voy a coger esto. Entonces, vamos a ver si se talla la pantalla. Bien, ya se adaptó. Vale, entonces, hacer un survey es tan fácil como puedo hacer un survey fijo como antiguamente o un survey móvil. Entonces, yo si elijo por dónde voy y no se me cae la pantalla, pues puedo ir seleccionando los puntos y él irá dando los puntos donde yo vaya seleccionando. Como no tengo el Sitekit conectado, porque lo tengo al PC para después poder enseñaros el analizador de espectro, pues no me deja hacer el survey, pero bueno. Pero básicamente esto es todo lo complejo que es. ¿Cómo se meten los proyectos en el iPad? A través de Ekahau Cloud. Tienes que tener una cuenta de Ekahau Connect para que tú desde tu Ekahau Pro puedas subir al Ekahau Connect, al Cloud, el proyecto y los verás en tu dispositivo iPad. Como ha dicho Leo, lo que sí que hacemos nosotros muchas veces es enviar el iPad a clientes y permitir que clientes puedan hacer los surveys, porque es muy, 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 muy sencillo. De esta forma nosotros ahorramos tiempo y lo que hacemos es, una vez que tiene el survey realizado, podemos hacer el diagnóstico desde la oficina. Esto es una forma bastante, bueno, es una de las novedades que nos ha permitido Ekahau con la versión de Ekahau Pro, ¿no? Al pasar a la versión Pro y tener Ekahau Survey para el iPad nos ha permitido pues ser más flexibles, o sea, ahorrar tiempo, la verdad, porque con el iPad, como veis, es muy sencillo saltar de una cosa a otra y realizar un Site Survey. Entonces, vale. Luego otra parte que tiene interesante el Sitekit es que hay otra parte, digamos, de este conjunto de aplicaciones, es el Ekahau Capture, ¿vale? Que era lo que comentábamos anteriormente, que podemos identificar ciertas amenazas, como por ejemplo si hay un SSID con la configuración de seguridad incorrecta, el tráfico sin encriptar, ataques de negación de servicio, hacer troubleshooting. Esto es una cosa... yo he estado trabajando aquí en Cisco Meraki como soporte y alguna vez he pedido capturas de modo monitor y es realmente, muchas veces es complicado porque los partners trabajan con Windows y es algo muy normal. Pero claro, decirle a un partner, oye, necesito que hagas una captura de tráfico y solamente tienes una opción de o tener un Mac o tener un Linux con una tarjeta montada, es algo bastante complicado. Esto a nosotros nos ayuda muchísimo porque, claro, podemos decir, mira, existe una pieza de hardware y el conocimiento requerido para tenerlo, o sea, para poder operar, para poder operarlo, es realmente bastante básico. Entonces, esto para nosotros, de hecho, sin ir más allá, nuestro equipo, una parte especializada, nuestro equipo de soporte, tiene Ekahau Sitekit, porque precisamente, aunque nosotros disponemos de portátiles para hacer esto, haciendo comparación de uno a uno, hemos visto que es mucho más fiable, es mucho más rápido y realmente es mucho más flexible. Y la flexibilidad es una cosa importantísima cuando estamos hablando de
cuando estamos hablando de hacer surveys para Wi-Fi. ¿Por qué? Porque al final nos ahorra tiempo y, seamos sinceros, nos ahorra también dinero, porque al final tener a alguien desplazado 3 días haciendo un site survey no es lo mismo que tener a alguien desplazado un día o medio día haciendo el mismo site survey, con resultados que comparativamente el de mediodía o un día utilizando el Sidekick son mejores que el que pasa 3 días haciéndolo, ¿vale? Y luego, Sí, otra parte es el Ekahau Cloud, que yo creo que Felipe tiene más experiencia que yo con este, entonces, si lo puedes comentar. a ver, sí, desde luego. A ver, es más, como veníamos diciendo antes, tú cuando el poder utilizar, enviar a alguien, o bueno, hacerlo tú más rápido, o enviar a alguien que no necesariamente tiene que tener unos conocimientos brutales a poder realizar el survey, te ayuda mucho. El poder capturar de forma precisa los paquetes, o sea, pues hay muchas cosas, a veces el wifi a veces es muy sutil y necesitas ver a veces qué pasáis en la capa 2, qué está pasando, o sea, como dice él, al hacer un roaming, hacer cualquier cosa. Entonces, o cuando tienes interferencias, porque los equipos intentan volver a conectarse y pues necesitas ver esos reintentos y para poder saber de a qué se debe, más allá de, ¿no? Porque igual la capa 1 parece estar todo bien, pero igual los equipos no lo hacen correctamente. Entonces, todo eso lo necesitas. Entonces, el tener esa flexibilidad, eso lo ha aportado el Ekahau Cloud. El Ekahau Cloud no es más que, pues, bueno, igual que existe Dropbox, existe tal, pues Ekahau tiene su propio cloud, con el cual podemos usar a través de los dispositivos y de las aplicaciones de Ekahau para compartir información. Entonces, sirve para dos cosas. O bien, o bien para tener tus proyectos accesibles desde cualquier ubicación y con tu licencia de Ekahau poder acceder a ellos, o mucho mejor cuando tú tienes también, por ejemplo, el iPad, poder hacer como hacemos nosotros y poder enviar a un técnico a que haga el site survey, lo hace, le da a grabar, según lo graba ya lo tenemos nosotros disponibles en la oficina y nosotros podemos, y ya después, pues el ingeniero experto en wifi es el que analiza en la oficina, ¿no? Y el que ya emite el reporte y ya dice, oye, pues mira, pasa aquello, yo veo aquello, aprecio esto, aprecio lo demás allá. No hace falta que específicamente que el ingeniero que vaya al sitio a hacer el survey tenga unos conocimientos avanzados, cosa que con el dongle era recomendable, porque como antes decía, y la pasaba y también ha comentado Leo, pues ir con el dongle era ir con un montón de elementos que podían fallar, se podía cerrar la aplicación y después tenías que volver a abrir la aplicación, a veces tenías que ir al apartado de survey, tenías que hacer un montón de cosas y volver a iniciar la marcha y aquello pues conllevaba bastante tiempo. Gracias a Ekahau Cloud y gracias al Ekahau Survey para el iPad, pues con que sepa manejarse en un mapa, que es esencial que en el plano sepa ir marcando por dónde va, poco más ya vale. Con eso cualquiera puede hacer el trabajo y a través del cloud lo podemos compartir del iPad a Ekahau Pro. Entonces, sí que yo creo que en el cloud no es que tenga mucho más, o sea, no tiene misterio, porque simplemente es la plataforma que permite comunicar los distintos elementos. Sí, de eso se trata, de hacerlo todo lo más simple posible, porque al fin y al cabo la parte, sobre todo de hacer los surveys en sitio y de poder compartir la información es una cosa que mientras más flexible sea, mejor. Yo recuerdo un caso de otra herramienta que no es Ekahau, en la cual había que hacer un survey, mandaron a 5 personas a través del mundo, o sea, por todo el mundo, hicieron el survey, volvieron a su oficina y resulta que no habían puesto la escala al mapa, al plano. Ponen la escala y el survey se borra. Entonces, claro, ese es el tipo de cosas que
al final no son operativas para este tipo de herramientas. Si hay que cuidar tantos detalles antes de hacer un survey, eso complica, vamos, da pie a que pueda haber más fallos, ¿vale? Ahora, lo que vamos a mostrar ahora, yo voy a mostrar primero una demo. Literalmente, Sí. este que está aquí con la batería de 1%, ese soy yo en medio del desierto, porque para la que, Y es, para la que no lo y es una, sabía, ¿sí? y es una ilustración muy buena de cómo era ir con los dongles. O sea, Totalmente. yo Y no, tengo... no solamente eso, sino el tema está que, sobre todo con los dongles, producen calor, se alimentan de la batería del portátil sufre muchísimo. Eh, bueno, Felipe, ¿dices que tienes? Perdona. no, sí, que la verdad es que era bastante tedioso ir y yo tengo un portátil que tiene arrancada la pintura porque como se veía ahí, ponías con cinta americana, pegabas los dongles al portátil a veces para llevarlos. Entonces, una vez de estas, de quitando la cinta americana, me llevé toda la pintura de la carcasa del portátil. O sea, son aventuras y aventuras que los que hemos tenido los dongle, la verdad es que hemos hecho inventos de todo tipo. De hecho, al final creo que nosotros, tú y yo, acabamos comprando unas bandejas, ¿no? Para Sí, sí, para llevarlos. poder ir a los portátiles. A ver, yo voy a Sí, compartir mi pantalla muy rápidamente y luego te paso a ti, Felipe. Básicamente, vale. lo que tenemos abierto aquí es el Ekahau Pro. Em, yo, por temas no puedo mostrar ningún plano, pero lo que sí puedo mostrar, y estoy realmente en nuestra oficina aquí de Londres, y puedo ver, vamos a ver que mi portátil ha dejado de ser. Vaya, esto es Max. ¿Puedes mirarlo tu momento? ¿Puedes presentar tú, Felipe? Sí, ahora presento. Mira, no, ya, Vamos perdón. a ver, ya está. Perdón, no, se lo estaba Bueno, ya, pensando. pues justo ya lo tengo yo. Vale, dame A un ver, segundo que déjame presentar a mí la mía vale. y Todo, que la mía es todo realmente muy tuyo. rápida, es muy, muy rápida, porque es solamente para Vale. mostrar la velocidad del muestreo que tiene el Ekahau, ¿vale? Que es Y la literal. cantidad de tráfico, ¿qué? Y la cantidad de tráfico que hay es una cosa, o sea, es impresionante. Lo rápido, yo he trabajado en RF, llevo años trabajando en RF y esta frecuencia de actualización nunca la había visto y muchísimo menos para Wi-Fi, ¿vale? Bueno, pues, ¿presentas tú, Felipe? Vale. Vale. A ver, voy a compartir pantalla. Vale. Vamos a compartir pantalla. Bien. Aquí tenemos aquí tenemos mi Ekahau Pro, ¿no? Me he abierto un proyecto donde hay pocas wifi, la verdad. Como veis aquí arriba podéis ver que el Ekahau está analizando simultáneamente tanto en 2,4 como en 5 GHz, ¿vale? Entonces, esto antiguamente con el dongle se podía, pero era bastante precario. Y si querías hacerlo bien, tenías que tener bastantes dongles. Entonces, porque si no, la velocidad era muy lenta y como decía, como comentaba Leo, te veías obligado a pasar varias veces por el mismo sitio para tener una lectura más o menos. Entonces, aquí vemos el espectrómetro. Si lo desencajamos, lo veremos todavía mejor, ¿vale? La ventaja que tiene es que tiene batería propia, ¿vale? Esto era muy importante porque si no, hubierais visto mi batería descender a una velocidad brutal cuando enchufabas los varios dongles e incluso si necesitabas hacer la pasada del espectrómetro en 2,4 y en 5 GHz a la vez, tenías que llevar 2 espectrómetros, porque por lo menos mi anterior espectrómetro solo era capaz de hacer una lectura a la vez. O bien hacía 5 GHz o bien hacía 2,4. ¿Vale? El Scikit es realmente rápido y realmente preciso. ¿Vale? Por aquí, si alguno se fija y veis estos picos en 2,4, esto no es ninguna antena, esto es Bluetooth. Estáis viendo el Bluetooth de mi ratón. ¿Veis? Cuando yo muevo el ratón, cómo se ven los picos. Y si fuera algo con una cierta entidad, ¿vale? Antes he realizado una captura de pantalla antes, porque lo he provocado queriendo, ¿vale? Aquí veis cómo
por ejemplo, el Ekahau es capaz de identificar interferencias. Aquí, por ejemplo, habéis visto un frequency hopping, ¿no?, de algún dispositivo Bluetooth cuando estaba arrancando, y cómo me la señala. Me la marca aquí y después también me marca en el espectro, me marca dónde fue. Entonces, básicamente, lo grandioso de Ekahau es que es un gran sistema a la hora de analizar y de trabajar en capa 1, porque tiene una resolución brutal, ¿vale? Y, como veis, llegamos hasta menos 25 decibelios. O sea, una resolución muy, muy grande. De hecho, antes he hecho una cosa, a ver si ahora funciona, y espero... A ver. Esto es un inhibidor de frecuencia, ¿vale?, que acabo de encender. Estáis viendo cómo el inhibidor solo llega hasta menos 55 decibelios, pero el Scikit todavía es capaz de analizar, de profundizar más, ¿vale? O sea, realmente tiene una capacidad brutal. O sea, y por ahí hay alguna... Creo que Kit Parsons tiene una comparativa de analizadores de espectro, y veréis que el Scikit sale realmente bien parado. Entonces, bueno, el analizador de espectros lo que nos permite es trabajar en la capa 1, ¿no? En la capa. Entonces, aquí podemos ver mi AP, que es el AP al que esté, bueno, no, ahora mismo no estoy conectado, pero sería este. Y estamos en el canal 44 a 40 MHz, en 5 GHz. Entonces, el Scikit, bueno, esto es capa 1, voy a cerrar un momento el Ekahau y voy a abrir el capturador de... ¡Epa! Se ha cerrado la pantalla. Vale. Esta. Ekahau Capture, no. Aquí la pantalla de compartir. Vale. Y voy a abrir el Ekahau Capture. ¿Vale? Entonces, como veis, como decía Leo, ¿vale?, si quisiéramos capturar con un portátil, no podríamos capturar tantos canales como si lo podemos hacer cuando lo hacemos con el Scikit. Entonces, en este caso, mi antena creo que ronda el 44-48, pero bueno, voy a decirle que capture todo un y uno. Voy a hacer una captura de paquetes. Ahora estamos haciendo una captura de paquetes, que puede ser de la longitud que quiera. Entonces, puedo parar, ¿vale? Entonces, en principio, aquí tenemos la captura que se ha hecho ahora, y aquí tengo, con el WireShark ya puedo analizar la capa 2 de mi antena. Entonces, y esto lo que me permite es, lo que me permite es analizar, o sea, es trabajar la capa 2 y analizar los problemas en capa 2. Cosa que antes no podía, aunque yo también, para poder realizar, también tengo un Mac por ahí, que realmente lo adquirí pues por lo mismo que le pasaba a Leo, porque habían proyectos donde teníamos que ver, donde fallaba algo, necesitábamos ver qué ocurría en capa 2 y necesitábamos poder capturar paquetes. Entonces, yo me acuerdo que compré una Orinoco, un dongle de Orinoco, no me funcionaba bien del todo, o quise buscar dongles con el chip Atheros, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, MacOS lo podía hacer de forma nativa, tampoco tenía que andar arrancando el sistema con Linux ni nada, y al final lo más cómodo para trabajar con Wi-Fi fue pasarse a MacOS. Pero para otras muchas cosas necesitaba Windows, así que al final tenía que coexistir con dos equipos. Desde que ya el Scikit puede realizar las capturas, pues he vuelto a poder trabajar únicamente con mi equipo Windows. Y además, como dice Leo, es bastante, es muy útil tener un equipo que sea fiable a la hora de realizar capturas,
porque te quitas muchos problemas de encima. Es bastante fácil cuando yo he enviado a gente, a compañeros a hacer, se instalan, llevan el Scikit, se instalan el Capture, lo hacen, os hacen la captura, nos la envían y es bastante más y resulta bastante más ágil. No necesitan de aplicaciones especiales, de poner la tarjeta en modo monitor. No, es tan fácil como seleccionar los canales y a veces hasta le he dicho, mira, dale a todo, que puedes hacer una captura de los dos espectros a la vez y de todos los canales a la vez y me lo mandas y ya después ya lo filtro yo en el Wireshark. Entonces, realmente el Scikit ha sido un todo en uno que nos ha facilitado bastante el día a día, al menos en mi caso. Sí, yo tengo una última historia que creo que ya con esto podemos un poco finalizar. Es el tema de la... yo, por ejemplo, estuve en un proyecto en Italia, el cual se requería que por cada tienda se hiciese un survey. Claro, desplazar a alguien en total eran como 3-4 meses dando vueltas por todo el país, haciendo un survey de cada una de las tiendas, porque eran estas pequeñas tiendas bueno, tiendas pequeñas. Al final, con el Scikit y un iPad, fue la solución ideal, porque lo que hicimos fue decir, mira, a cada gerente de cada tienda que se haga el survey, le escribimos una pequeña guía de un par de páginas de cómo usarlo, de qué hacer, y al final los técnicos del partner eran capaces de analizar esta información básicamente desde su oficina, sin tener que desplazarse cientos de kilómetros y realmente, digamos, desperdiciar recursos, porque al final, si tienes una persona especializada que gasta o usa el 80% de su tiempo viajando y solamente el 20% es efectivo, esta es una solución intermedia que al final es mucho más fácil y mucho más práctica, que al final de eso se trata, de poder agilizar las cosas y de que además, aunque se agilicen las cosas, sean igual de fiables a que si no se hacen. A ver, sí. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros, desde que recibimos el Scikit, empezamos a revisar proyectos antiguos. Y la verdad, porque, bueno, al final el Scikit es mucho más fiable, ¿no? Y queríamos tener una base de esos proyectos que están desplegados, tener la base más fiable, tener el survey que sea más fiable. Entonces, según íbamos revisando, nos dimos cuenta de que había antenas que nos sobraban. O sea, tal y como ahí se veía una slide como, pues bueno, tú cuando diseñas y haces en base a tal, a ver, tú diseñas. El círculo realmente, además, de hecho, normalmente lo ideal es, primero planificas, diseñas en el EKHAU, después haces un piloto con una AP, ¿no? Con esa AP tomas medidas y comparas lo que has hecho en el planning, lo que tienes del planning, con las medidas on-premise, porque, bueno, tú igual aquí crees que esta pared va a atenuar 10 dB y después resulta que atenúa 5. Y claro, entonces pues tú tienes que coger y adaptarlo a tu planning. Evidentemente, tomas una serie de medidas y tomas una serie de medidas de control, pues unas paredes en los sitios más puntuales, etcétera. Después tú despliegas y haces el despliegue y el siguiente paso ya sería hacer el site survey para comprobar que ahora sí que lo que has desplegado con lo que has planificado se corresponde, ¿no? Ya que aquí, en principio, si tú, imagínate en esta oficina, tú quieres entregar, pues yo qué sé, pues en base a a voz, ¿no? O sea, un diseño de Cisco, ¿no? Pues quieres entregar con tal señal, yo qué sé, con menos 67 de señal, con 25 dB mínimos de ruido, con un data rate mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Tú lo has hecho, claro, tú el survey lo has cogido con los dongles. Evidentemente, cuando vas con una herramienta que es infinitamente más precisa, infinitamente con una resolución mayor, y que recoge muchos más datos como es el survey, te das cuenta de que, ostras, si yo pensaba con los dongles, yo no veía aquí
que este AP se viera con este otro y que tuviera co-channel interference, o sea, interferencias con otros canales, y resulta que sí, que ahora lo estás viendo, y resulta que empiezas a ver que si apagas a una AP todavía se optimiza más, y dices, leches, pues mira, en este despliegue de 20 APs resulta que había uno que me sobraba, que está aquí no aportando sino incordiando. Entonces, sí que hemos hecho unas cuantas revisiones y sí que en algunos casos hemos encontrado que hemos llegado a la conclusión que es pues que con el Scikit de poder retirar algún que otro AP. O sea, y eso, a ver, si se hubiera hecho con el Scikit de principio, lo más que no existía, cuando se hicieron esos despliegues, hubiéramos tenido medidas más precisas, hubiéramos puesto algunos APs menos, hubiera sido económicamente un poquito más atractivo para el cliente, y también en cuanto a tiempo hubiera sido bastante menos para nosotros. Porque como tú dices, al final, y como se veía hacerlo antiguamente requería primero personal cualificado. ¿Por qué? Porque tienes que ir con toda la suite, cuando vas con toda la suite tienes muchas opciones, hay muchos elementos, porque estaban los dongles, estaba todo el tinglado que tenías que montar, y la verdad es que también parecías un poco un astronauta, ¿no? O yo qué sé, o una botarga, como dicen en México, cuando vas con la bandeja y todo lo que conllevaba hacer el high survey. Hoy en día es bastante discreto, bastante agradable. De hecho, a la hora de rehacer los surveys, muchos clientes ni se han dado cuenta, porque se ha ido alguien con el Scikit, que lo llevas colgado y es como si fuera, pues no sé, un bolsito. No se ve mucho más. Y vas con tu iPad, que hoy en día todos parecemos indios cabeza abajo con nuestros móviles, así que pues la verdad es que se ha hecho hacer los surveys es cada día más, o sea, se ha simplificado mucho, y además llamas mucho menos la atención a la hora de realizar el trabajo, que también se agradece. Bueno, sí, la verdad que al final es un tema de ahorro de costo de tiempo y de tener una precisión bastante mayor. Utilizando todas las herramientas que tiene Caja ahora, tanto en la parte de colaboración como en la parte de diseño y la parte de survey. Y bueno, yo creo que deberíamos de dar esto por finalizado para tener el tiempo para las preguntas. Sí. Jaime. Pues yo... Sí, ¿me oís? Perfectamente. Vale, pues las preguntas que ha ido habiendo han sido preguntas que he sido capaz de responder, no han sido preguntas muy técnicas, así que de preguntas técnicas no hay ninguna. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta así de última hora que se quiera... Sí, mira, preguntando si el webinar enviará la grabación. Sí, está siendo grabado y lo compartiremos en nuestro canal de YouTube próximamente. Sí. Y bueno, a ver, solo señalar que el Scikit también es capaz de hacer capturas de tramas y de analizar el espectro de 802.11ax. O sea, entonces es algo que también, por ejemplo, no es algo que ha sido bastante agradecido, ¿no? O sea, invertir en una herramienta y descubrir que, a pesar de que sale el nuevo estándar, todavía no es útil. O sea, como ha dicho... Una pregunta que es, ¿en dónde visualizo los resultados del survey con el Scikit? A ver, los resultados del survey con el Scikit. Por ejemplo, mira, yo voy a coger ahora mismo desde el cloud, voy a abrir uno de... Vale, voy a decir que no voy a guardar. Voy a abrir uno desde el cloud que se ha hecho con el iPad, ¿vale? Entonces, ¿dónde los visualizas? En el Caja Pro. A ver, que lo puedes visualizar ¿cómo se dice? Lo puedes visualizar igual bueno, igual. No. A ver, tú no tienes todas las opciones. Como he dicho antes, tienes el signal string, le puedes decir que lo puedes ver la señal principal o la secundaria y poco más. Y el ruido y poco más. Eso es lo que tienes para ver en el sitio con el iPad. O sea, tú cuando estás haciendo el survey, unas mínimas funciones de visualización tienes, pero las mínimas que necesitas
en el sitio. Para hacer un análisis en profundidad, lo tienes que hacer a través del EKHAU Pro. Entonces, aquí ya tienes aquí todas las funcionalidades que necesites y aquí puedes ver el resultado. Este Site Survey se ha realizado con el iPad. Veis, además, son unos Cisco muy viejitos, unos AP541 de la serie SBS. Y como veis, pues la visualización, aquí tienes, o sea, aquí ya puedes hacer el análisis completo. Vale, tenemos más preguntas. Dice, regularmente hago site surveys y al final elimino los access points que no me interesan. ¿Cómo puedo hacerlo, pero que el Sidekick solo me mande la información de un solo AP? A ver, el Sidekick va a coger va a coger la información de todos los, o sea, de todo lo que ve alrededor. O sea, aquí, por ejemplo, tú estás viendo que yo tengo los 6 APs que ha detectado como que son los míos. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba haciendo el Site Survey le he indicado sobre qué SSID quería hacerlo. Lo he hecho sobre una de las SSIDs que publican estos. Entonces, por eso yo estoy viendo, o sea, por eso me los ha marcado como que son mis APs. Aquí ves el resto de APs que veo en el lugar, ¿vale? Entonces, yo aquí estoy seleccionando que me enseñes solo la señal de cobertura de mis puntos de acceso. Vale, si aún así yo solo quisiera ver la señal de un solo punto, pues le digo que solo me muestre los puntos de acceso seleccionados, selecciono el punto de acceso y aquí tengo, como puedes ver, la señal o la cobertura que me da solo ese punto de acceso. A ver, si además de todo eso, yo lo que quiero es que solo ver el punto de acceso que tengo seleccionado y quitar el resto, pues bueno, los podrías quitar, los podrías eliminar. Pero eso ya es a la hora, ya eso es edición dentro del proyecto, porque el Sidekick lo que va a coger es todo lo que está en el aire, y si tú estás analizando el espectro de 5 GHz y hay 100 APs, pues los va a detectar. Entonces, porque están emitiendo. O sea, entonces eso no... Lo que tú sí que puedes es después coger tu proyecto y editarlo para hacer el entregable que tú prefieras. O sea, es lo que te digo. O sea, si tú quieres solo ver la señal de esta AP y pues seleccionas solo el AP. Que quieres ver lo de los tuyos, pues seleccionas todos. Que quieres ver lo de todo los de la calle, pues seleccionas todos y entonces pues verás aquí la señal de todo el mundo. ¿Alguna otra pregunta? Dice, para hacer un site survey de una instalación funcionando, ¿recomiendan hacer varias pasadas si solo tienes el adaptador USB y no el Sidekick? Hombre, aquí voy a responder yo. Básicamente, los resultados que puedes obtener haciendo varias pasadas igual no son ni concluyentes. Sin embargo, con el Sidekick en una sola pasada vas a tener los resultados mucho más concluyentes. Pero bueno, Felipe o Leo. Sí, a ver, se trata que con el Sidekick puedes coger las capturas mucho más rápidamente. Y también son capturas que se reproducen mejor. Se reproducen mejor si se cogen 1, 2 o 3 veces. Yo particularmente con el adaptador USB siempre hago la captura en la cual te quedas estático en un punto y hace el barrido de todos los canales. Entonces, para que sea un poco más fiable, lo que hago es cojo ese punto y luego me muevo 1 metro más allá y cojo el siguiente punto. No hago la captura continua, sino la captura de point, creo que se llama en inglés point and click, que es básicamente le doy y va a barrer el 2,4 entero, la banda de 5 entera y la va a guardar como un solo, como una sola medición. Adicionalmente, hago una bastante cercana, cosa de poder tener una comparación, ¿vale? Yo creo que esa sería la mejor forma de hacer una captura en caso de no tener el Sidekick. Por supuesto, hay ciertos entornos en los cuales esto es un poco más complicado y en los cuales literalmente hay que andar, hay que caminar porque no te puedes quedar estático en un sitio. A ver, yo estoy de acuerdo, o sea, suscribo lo que dice Leo.
Yo, por ejemplo, a ver, voy a quitar y yo si tuviera que hacer en este sitio el Site Survey antiguamente, lo que habría hecho es, por ejemplo, en las zonas generales donde hay menos importancia hago el continuo, pero en las zonas donde quiero fijarme, además del continuo, solía hacer varios stop and go, que son lo que él quería decir. Aquí está los stop and go survey. Entonces, lo que hace eso es, si selecciona el stop and go y le doy, por ejemplo, como si estuviera aquí, lo que va a hacer ahora es, ¿veis? Está haciendo capturas ahora mismo, ¿vale? Y no está haciendo capturas cuando me muevo. Puedo ir a este otro punto, hacer otra captura, y entonces ahora está haciendo un escaneo, un barrido por todos los canales, etcétera. Vale. Y es lo que más o menos hacía para asegurarme que allá donde más me interesaba tenía unas mediciones de la mejor calidad posible. A ver, dicho esto, hay que entender que importa mucho cuando tú llevas los dongles hacia dónde están mirando los dongles. O sea, importa mucho si estás tú delante del dongle o estás tú delante o detrás. O sea, respecto a la antena Wi-Fi. Si tú tienes atrás la antena Wi-Fi, estás tu cuerpo delante y después la atenuación es muy grande, ¿vale? Entonces, y la medición estará, vas a decir, viciada porque has hecho tú de atenuación. O sea, tu cuerpo ha atenuado la señal. Entonces, en este caso, Scikit resuelve mucho eso, da bastante igual dónde llevas el Scikit, la medición es bastante exacta. Y eso está en una diapositiva que hemos pasado, se veía bastante bien. A ver si la veo así en las miniaturas y la puedo poner, porque yo creo que es esta. Mirad, ¿veis? O sea, fijar la variación que hay en decibelios, ¿vale? Ahí se me ha movido. Fijaros la variación que hay en decibelios de la... Opa, justo se ha abierto la pantalla en la pantalla de al lado. Fijaros la variación que hay en decibelios al usar los dongles, ¿vale? Que son muy grandes, así que depende si al hacer el survey has pasado de una manera, llevas la bandeja en un sitio, llevas en otro, cambia mucho las mediciones con el Scikit, que es mucho más regular, ¿vale? O sea, da igual que lo lleves adelante, que lo lleves atrás, que lo lleves de la derecha, que lo lleves de la izquierda, que pases. Entonces, el Site Survey es mucho más preciso cuando lo haces con el Scikit. Esto también era uno de los problemas que, claro, alguien que ya está entrenado, que ha hecho survey y que los ha analizado, después sabía mejor qué hacer a la hora de llevar los dongles para que las mediciones fueran lo mejores posibles. O sea, tenía ya esas mañas, ¿no? Entonces, en el caso de esto con el Scikit, no hace falta que alguien tenga esas mañas, que alguien conozca esos trucos para poder hacer. Pero sí que, tal como ha dicho Leo, yo sí fuera a hacer, y si esto fuera, imagínate una escuela y tuviéramos las mesas aquí, yo sí que haría, sobre las mesas, haría stop and goes para asegurarme que allá donde va a estar la lab, el portátil, que tengo la mejor medición posible, ¿vale? Y en las zonas, igual como pasillos y etcétera, pues sí, ya me conformaba simplemente, o sea, hacía la continua porque solo era algo más informativo que necesidad. ¿Por qué? Porque donde va, por ejemplo, en un centro educativo donde están los portátiles, donde están los equipos, son en las clases, no en los pasillos. Entonces, pues bueno, ahí me da igual hacer un survey continuo y que fuera menos exacto. Entonces, pero si no para lo demás, eso, suscribo que con los dongles yo sí usaba mucho el stop and go, como Leo. ¿Alguna otra pregunta? Mira, hay una pregunta que se ha repetido que es acerca de que por qué recomendamos la certificación oficial de Cajao y por qué. Entonces, casi prefiero que lo expliquéis vosotros por qué os parece interesante la certificación de Cajao. Bueno, a mí personalmente, antes de hacer esa certificación de Cajao, yo pensaba que sabía de wireless. Había desplegado wireless en muchos sitios, incluido, como he comentado, en África, en muchas partes de España, pero hasta que no vi ese curso,
que básicamente es el curso de Cajao y a su vez también era como, al menos el que vi yo, era un curso un poco comprimido de lo que es la parte del CWNA, que es una certificación de wireless que no depende de ningún fabricante, ¿vale? Y en ese curso entendí no solo lo que es la parte de diseño, dibujar paredes, ya lo sabía hacer, pero cómo funciona realmente el wireless, cómo cada punto de acceso da acceso, o sea, cómo cada punto de acceso funciona, cómo los clientes van a acceder al medio, cómo todo funciona, cómo el conjunto entero funciona, y en base a esto adquirir un mejor conocimiento para poder hacer mejores diseños y mejores surveys. Yo de mi parte, 100% recomendado tanto lo que es la certificación de Cajao como lo que son las certificaciones de wireless de CWNP. Perfecto, pues Sí. chicos, nos hemos pasado de tiempo y no queremos que nos pase como en el primer webinar que nos tumbaron nuestros compañeros de Estados Unidos. Así que ¿se ha quedado alguna pregunta por responder? No obstante, si queréis contactarnos, Leo y Felipe han puesto los contactos. Mi correo es jaime@ecajao.com. Entonces, cualquier cuestión que tengáis, por favor, dirigidnosla y os pondré en contacto con Leo, con Felipe o con nuestros resellers o en España con IceCom, por ejemplo, y cualquier cuestión que tengáis os podemos poner en contacto con nuestros técnicos o lo que sea necesario. Sin más, Felipe y Leo, muchas gracias como siempre. Sois unos cracks y nada, esto va a servir para lo próximo. No obstante, para los asistentes, si tenéis alguna petición de algo que queréis que tratemos en los siguientes webinars, también os lo agradeceremos. Así que nada, nos despedimos. Leo, Felipe, ¿queréis decir algo? Yo de mi parte, muchísimas gracias a todos por atender el webinar y sentiros libre de contactarme a través de Twitter. Estoy más que abierto a cualquier tipo de preguntas relacionadas con este mundo del wireless. Igualmente, sentidos libres de contactar a través de Twitter o LinkedIn conmigo. Y como a mí me encanta compartir conocimientos, así que cualquier cosa que queráis podéis preguntar. Un saludo. Venga, pues nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.